Bueno, pues cambiamos de tercio después de las presentaciones anteriores y vamos a hablar con Pilar Nicolás de aspectos éticos y legales, porque toda novedad requiere una inserción y una regulación, ¿no? Pilar es investigadora de la Facultad de Derecho de la UPV, es coordinadora del grado de Derecho en Vizcaya, miembro del grupo de investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la UPV y estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en la Universidad de Deusto. Pues cuando quieras, háblanos de los problemas éticos y legales que consideras que puede haber en esta nueva avenida de datos y genómica y demás. Muchas gracias por la presentación y gracias también a la Fundación Jiménez Díaz y al Instituto Roche por esta invitación, y muy especialmente a Carmen Ayuso, con la que ya se ha dicho, trabajo en varias iniciativas relacionadas con la medicina de precisión y está siendo, la verdad, una experiencia inmejorable a nivel profesional. Estamos aprendiendo mucho y también, bueno, pues con Carmen es muy fácil trabajar, es una persona con muchísima experiencia y conocimiento que hace todo muy fácil, y creo que es una pieza fundamental en que toda esta iniciativa de Impact vaya a dinamizarse. Voy a referirme a estos puntos en mi exposición. Quiero plantear una visión general sobre la normativa y los principios aplicables, sin entrar en detalles de normas en particular o artículos que puedan ser demasiado tediosos, pero sí me gustaría transmitir la idea de la complejidad del marco al que nos estamos enfrentando. Me gustaría también repasar la importancia de identificar los roles de las instituciones y de las personas implicadas en toda la gestión de los datos, en el contacto con los pacientes, en la constitución tecnológica de la infraestructura, etcétera. Todos quienes estén implicados en estas cuestiones deben tener adjudicado un rol legal, porque esto es necesario a la hora de, digamos, trazar el diseño de la gestión de datos, traducirlo a términos legales para que todo se haga según está previsto en la legislación. Me voy a referir también al papel de la información y del consentimiento de los sujetos. Pueden ser pacientes o simplemente sujetos de la investigación o ambas cosas. ¿Cuál es el papel de entidades de evaluación de las iniciativas? No solo comités de ética, hay más, y aquí se presentan algunas novedades, y voy a terminar con unas reflexiones finales. A la hora de trasladar la complejidad del marco normativo, me gustaría llamar la atención sobre que nos encontramos con una normativa que muchas veces está segmentada. O sea, no vamos a encontrar una ley donde estén todas las respuestas a las preguntas que nos puedan surgir, porque estamos moviéndonos en diferentes sectores. Si nos movemos en el sector clínico de diagnóstico, habrá que acudir a la legislación sobre gestión de la documentación clínica, derechos de los pacientes, etcétera, que es una, y además está, digamos, también segmentada en comunidades autónomas. Hay normativa autonómica diferente, aunque con muchos puntos comunes. La cuestión de los derechos de los sujetos de la investigación en cuanto a la utilización de sus muestras o procedimientos invasivos está regulada en otra parte, que es la Ley de Investigación Biomédica, donde también se regulan o se crea esta función de los comités de ética de investigación para evaluar proyectos más allá de ensayos clínicos. Si hay implicados ensayos clínicos, por supuesto, hay otra normativa muy particular, esta es a nivel europeo, aunque está trasladada a España, con implicación de otras instituciones como la Agencia
del medicamento, etcétera, muy compleja y muy particular. Y lo mismo si son estudios observacionales post-autorización de medicamentos, su legislación particular. Cuando hablamos de utilización de datos, o sea, estamos planteando la iniciativa como, digamos, una gestión de unos datos que, por ejemplo, hemos obtenido con otros fines, ¿no? O que obtenemos directamente para el fin de la iniciativa, pero ya nos fijamos más en la gestión de la información, ¿no? Si estamos hablando de, como digo, de esta utilización, de este tratamiento de los datos, con fines de investigación o con fines asistenciales o de organización de los sistemas sanitarios, tenemos otra legislación. Tenemos una legislación en España del año 2018, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, que es un desarrollo del Reglamento Europeo de Protección de Datos del año 16, aunque tiene fuerza normativa a partir del 18. El reglamento y la ley orgánica hay que leerlos conjuntamente, o sea, no es que la ley orgánica sustituya el reglamento, sino que lo desarrolla en algunos aspectos donde está abierta esa posibilidad para los estados. Y de hecho, en el aspecto de la utilización de datos de salud o genéticos con fines de investigación, es uno de los campos donde el reglamento europeo estaba más abierto. De hecho, la naturaleza del reglamento en este sentido era más como una directiva. Una directiva es una norma europea que requiere para su eficacia, esa operación de transposición, los estados suelen incluir modificaciones bastante sustanciales y la armonización normativa en ese área pues no se sigue a nivel europeo. Con un reglamento las cosas no son así. Un reglamento no necesita una operación de transposición para ser eficaz en los estados. Los reglamentos son directamente eficaces y esto garantiza entonces más homogeneización en la normativa, evidentemente. Sin embargo, el reglamento de protección de datos deja algunas puertas abiertas a desarrollos estatales que por lo menos, bueno, la mayoría de los países han sido aprovechados, ¿no? Y además es que en algunos casos era necesario, ¿no? Y como ese ha sido el caso de España. De manera que la ley orgánica del 18 hay que leerla siempre anclada en el reglamento, ¿no? Que es, digamos, la base general, pero es, digamos, que desarrolla cuestiones específicas para España. Por eso decía que a veces el reglamento opera como directiva y en este sentido ha sido así. Y por otra parte, hay una propuesta, una nueva propuesta, no es un documento aprobado, de reglamento sobre gobernanza europea de datos, que se trata de establecer más bien una política y un diseño de gestión de datos que respete lo que prevé el reglamento de protección de datos, pero con unos objetivos más allá que la mera circulación de datos, ¿no? El reglamento tiene como propósito garantizar los derechos de los sujetos y la circulación de datos es otro objetivo del reglamento. Por otra parte, la propuesta de reglamento europeo quiere generar un sistema europeo de gestión de datos que contempla los datos como un recurso europeo que puede generar desarrollo, riqueza, y ese recurso hay que gestionarlo con unas políticas. Este es más bien el enfoque de esta nueva propuesta de reglamento. Y luego además se plantean otras cuestiones muy particulares, por ejemplo, con su normativa específica, por ejemplo, cuestiones sobre las patentes que se puedan generar o la propiedad intelectual de los frutos del trabajo, o sobre la organización de servicios sanitarios, cuestiones que también están reguladas, por ejemplo, adjudicando competencias a unas administraciones u otras y que tienen una enorme importancia también a la hora de diseñar y de pensar
en una estrategia de medicina personalizada, con la investigación y con la traslación de estos avances, ¿no? Este es el marco normativo al que nos enfrentamos. Es muy complejo y hay que hacer esfuerzos por simplificar. Para simplificar, yo diría que lo más importante es tener en cuenta unos principios para entender bien qué es lo que hay que hacer a la hora de implantar y de gestionar datos con esta finalidad, de implantar esta estrategia. Y que, si os fijáis, sirven también no solo en el sentido de, bueno, hay que respetar unos principios éticos y legales, sino que sirven para organizar la estrategia, porque son preguntas que, más allá de su implicación para los derechos de los sujetos, se tienen que hacer quienes quieran implantar la estrategia para organizarla. Claro, esto, quien esté involucrado en estas iniciativas lo sabe, muchas veces genera un problema, y es que hay unas exigencias ético-legales al tratamiento de los datos, la obtención, el almacenamiento, la cesión, todo esto hay que saberlo antes, porque de muchas cosas hay que informar a los sujetos. O sea, hay muchas cosas que hay que saber antes, pero que no se saben al principio. Son cosas que se van decidiendo en el curso de la estrategia y que dependen de muchos factores, incluso también económicos, estratégicos, en fin, de disponibilidad de infraestructuras, de alianzas con otros países. Hay cosas que no se saben al principio, sin embargo, son la base del cumplimiento de los requerimientos éticos y legales. Hay que hacer equilibrios, no hay otra. Hay que hacer equilibrios y hay que intentar determinar las cuestiones más básicas al principio, ser flexibles y dejar abierta la posibilidad de que otras se vayan concretando y haya vías de comunicación para ir trasladando esta información y para ir también, digamos, evaluando las iniciativas por fases, porque no hay otra forma. ¿Y qué preguntas hay que hacerse desde el punto de vista ético y legal? Y como digo, que están muy conectadas con el diseño de la estrategia, pero el diseño estratégico, o sea, el diseño lógico, el diseño tecnológico, ¿no? Primero, hay un principio que es que, bueno, la mejor estrategia para respetar el derecho de los sujetos al control sobre sus datos es no utilizar sus datos. Ese es el principio. El principio, digamos, que puede ser más obvio. Con lo cual, la utilización de los datos tiene que estar muy justificada. Solo se pueden utilizar los datos que sean necesarios para la finalidad. Por lo tanto, hay que saber qué finalidad exactamente estamos buscando y qué datos necesitamos. Almacenar datos sin ningún sentido no es lícito, tiene que estar justificado y esto hay que trazarlo desde el principio. Y ahora me estoy acordando de lo que decía Alfonso en su intervención, de la complejidad del origen de todos los datos, ¿no? O sea, que fuentes hay muchísimas, origen hay muchísimas, hay que tener cuidado con la selección y con la extracción. Lo segundo es que necesitamos una legitimidad para tratar los datos. ¿Y qué se entiende por legitimidad? Pues se entiende una de las 6 bases legales que se recogen en la normativa. Nuestro tratamiento de datos tiene que ser legítimo porque responde, por ejemplo, a un interés público o porque responde a un interés que es lícito por parte de quien va a tratar los datos o porque está basado en un consentimiento del interesado. O es necesario para el cumplimiento de un contrato. Hay una serie de bases legales que es preciso identificar. Además de estas bases legales, necesitamos una justificación extra cuando lo que se tratan son datos sensibles. Y esta justificación extra
que también está prevista en el reglamento, puede ser, por ejemplo, la investigación científica. Puede ser, por ejemplo, la asistencia sanitaria. Puede ser, por ejemplo, la organización de los servicios de salud. Siempre con unas garantías específicas y ciertas condiciones, pero puede serlo. Todo esto hay que pensarlo. O sea, ¿por qué estamos tratando los datos? ¿Es legítimo? ¿Para qué queremos hacerlo? Eso justifica el tratamiento de datos sensibles. Tenemos que saber que solo podemos utilizarlo para aquello que sea la base legal y la justificación del tratamiento, y no para otra cosa. Si se han recogido y se utilizan para otra cosa, esta finalidad no se puede cambiar. Por eso hay que preverlo desde el inicio, porque si no, habrá que iniciar un nuevo tratamiento, habrá que informar de nuevo, habrá que establecer otra vez un plan de gestión de los datos. Hay una excepción, que es la compatibilidad de la finalidad de investigación científica con una finalidad anterior, cuestión muy compleja, que prevé, que exige ciertas condiciones y sobre la que está abierta una discusión importante también en las autoridades europeas de protección de datos sobre cómo interpretarlo. Pero ha sido recogida en nuestra legislación interna. La posibilidad de utilizar datos. Hablo de bienes personales, no hablo de cosas objeto de propiedad. Yo hablo de bienes personales, de bienes de la personalidad. Mi información es un bien de mi personalidad y eso no se vende. Eso se transfiere, se comparte, pero el sujeto siempre es el titular de los derechos, nunca los pierde. El derecho de acceso siempre se mantiene, por ejemplo, o el derecho a la cancelación o la portabilidad. De manera que no hay dueños de los datos, ni hay propietarios de los datos. Hay responsables, encargados, usuarios, pero no dueños en ese sentido. El titular, quien tiene los derechos, siempre es el sujeto. Esto es un ejemplo simplificado de relaciones entre los sujetos que he mencionado. Como no tengo mucho tiempo, podemos dejarlo abierto para el coloquio siguiente, pero solo quiero llamar la atención sobre que hay como una especie de 3 columnas, podemos decir. Es un ejemplo, puede haber muchos más porque hay muchas fuentes de datos. En la primera columna hay un hospital, en la columna central hay un repositorio y finalmente hay un investigador. Puede haber varios modelos de gestión. Puede ser que el responsable de las historias clínicas, por supuesto, sea el hospital, que transfiere los datos a otro responsable, que es un repositorio u otro centro, y como es el responsable, decide sobre esa gestión y sobre la posibilidad de cederlos a terceros. Puede ser, y ahora voy a las letras, a las letras negras, puede ser que ese responsable firme acuerdos con repositorios que actúan como encargados. Y eso pueden ser responsables tanto del hospital, puede ser una extensión del hospital y puede ser una extensión del repositorio. Desde allí, desde los repositorios, irán a los terceros investigadores, pero siempre por indicación de los responsables, que decidirán cómo se hace este flujo. O el hospital podrá guardar, digamos, ese rol de responsable y es un modelo, digamos, más disgregado y llevar a cabo sus propios acuerdos con el tercer investigador. Pero bueno, podemos entrar en la descripción de estos modelos porque hay muchos más adelante. Pero como digo, esto hay que tenerlo claro desde el principio para diseñar las responsabilidades. Muy rápidamente voy a recordar que la información en materia de protección de datos es una condición que deriva del principio de transparencia
Y, por ejemplo, supone que hay que informar sobre el responsable del tratamiento. Esto no está previsto en la legislación sobre investigación, la más clásica, donde la información se concibe más como una condición que deriva del respeto a la autonomía de las personas que prestan su consentimiento para participar en una investigación. De manera que información y consentimiento en regulación sobre investigación biomédica y en regulación sobre tratamientos de datos no es igual. Se puede solicitar, por lo tanto, el consentimiento para participar en una investigación, pero en ese mismo escenario se puede configurar el tratamiento basado en un interés público y no en el consentimiento. El sujeto da el consentimiento para participar en una investigación y sabe que si participa en esa investigación, los datos van a ser tratados, se van a almacenar, se van a archivar, se van a ceder, porque esa investigación tiene un interés público y esa es la base del tratamiento. Hay que distinguir estos dos conceptos. Puede parecer que no tiene relevancia, pero sí la tiene, porque el consentimiento como base legal para el tratamiento tiene muchas limitaciones. Simplemente para terminar, voy a mencionar una serie de comités o de otras instituciones que pueden estar implicados en la gestión y la evaluación de estos datos. Son conocidos los comités de ética de investigación, los comités externos de los biobancos, son menos conocidos, pero va a haber que empezar a implantarlos con más frecuencia, los Data Access Committees, que regulan el acceso, que controlan el acceso a los repositorios de datos, y hay dos organismos o dos instituciones novedosas que vienen de la propuesta de Reglamento de Gobernanza Europea de Datos. Un organismo público que dé apoyo y asistencia a la gestión de los repositorios, una ventanilla única que canalice solicitudes, no que las gestione, pero que las canalice. Y ya para terminar, mi reflexión final es que tiene que establecerse una interacción desde el diseño de las estrategias de todos los participantes, también los que tengan, digamos, unas funciones del diseño ético y legal. Tienen que ir de la mano y desde el diseño, desde el principio. Es imprescindible, además, implicar a las administraciones públicas, porque esto es un nuevo modelo de gestión política, al final. Es imprescindible también desarrollar guías, protocolos, y también en algunos aspectos hace falta cierto desarrollo o aclaraciones del Reglamento General de Protección de Datos. Pero es cierto que en España hay una legislación facilitadora, mejorable, pero facilitadora en materia de protección de datos. Nada más, muchas gracias. Creo que me he pasado un poco de tiempo. Bueno, lo siento en este sentido, pero... Nada, muchas gracias, Pilar, por vuestra atención. Muchas gracias, Pilar, por tu claridad en este complejo mundo de la regulación y normativización del acceso a los datos. Acabamos este bloque con 5 minutos de descanso, si os parece, y en 5 minutos retomamos la mesa con Mariana y Clotilde, que nos quedan como dos últimos participantes.